Jóvenes, ¿qué tal? Gusto saludarlos, me da gusto que estén aquí. Antes que nada, pues ya agradeciéndolo, estamos en la recta final, ya esta es nuestra última sesión. Antes que nada, muchas gracias, sobre todo por la paciencia que me han tenido. No he subido el video, si se merece una explicación de mi parte y una disculpa. He tenido problemas súper técnicos con mi equipo de computación, con los teléfonos. Resulta que, bueno, los códecs ya no me están funcionando porque tengo el Windows anterior y hay que migrar a Windows 11. Y pues bueno, la tecnología no perdona, pero aquí estamos. ¿En qué nos habíamos quedado? Bueno, nos habíamos quedado en que íbamos a revisar la Guerra de Reforma. ¿De qué les platico rápidamente? La Guerra de Reforma fue una situación que todavía tenemos o hemos estado arrastrando en los últimos 200 años. Déjenles digo por qué. Porque están los liberales y están los conservadores. Y hoy podemos poder entender que los liberales siguen estando en el poder, los conservadores siguen estando en el poder y siguen teniendo exactamente las mismas divisiones de hace 200 años. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que a lo largo de la historia de lo que ha sido México como tal, cuando fuimos ya un país, a partir de que España reconoce la independencia de México en 1821. ¿Y por qué la reconoce? Pues porque ya no tenía dinero para poder seguir teniendo la colonia de la Nueva España. En España ellos también tienen sus eh, problemas, también tuvieron su división, y creo que de ahí nos viene, ¿eh? Porque también España es un lugar en donde son varios reinos y todos se creen o todos piensan que no pueden depender uno de otro. De hecho, la España que mejor funcionó fue la España que estuvo invadida o colonizada o alfabetizada por los moros. Curioso, pero también eso se hereda. ¿Qué sucede en México? Cuando tenemos ya el pleno reconocimiento de la independencia, la constitución de ese entonces, la del 21, la del 25, ¿qué es o cómo es que influye o de qué órganos supremos absorbe? Bueno, de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, hay que señalar que ellos ya habían sido independientes 40 años antes de la independencia de México. Y también hay que decirlo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica es muy buena. Fue hecho por verdaderos talentos, por hombres brutalmente inteligentes en área militar, en área administrativa, en filosofía política y también, ¿por qué no?, en materia científica. Tenemos un Benjamin Franklin que fue un científico, fue un observador, fue un humanista, fue un pensador, fue todo, fue un hombre renacentista, porque todo lo dominaba, todo a lo que se dedicaba, todo lo dominaba. Tenemos un George Washington, también un hombre muy culto, un hombre muy leído, un hombre que sabía identificar los talentos, un hombre que a pesar de tener diferencias, podía entender lo que podían sumar a su movimiento y sobre todo a la creación de una nueva nación que hay que entenderlo, iba a ser hegemónica para todos. Para todos aquellos que estaban formando esa nación. Bueno, los constituyentes de ese entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman elementos de esa constitución, de esas garantías que ofrecía la Unión Americana en esas 13 colonias, y también lo suman a nuestra Carta Magna de aquel entonces. ¿Qué es también lo que hacen? Bueno, se inspiran en los sentimientos de la nación que escribió José María Morelos y Pavón, en donde era un destino manifiesto de lo que querían ser, hacia dónde iban y qué es lo que tenía que ser nuestro país o cómo es que tenía que formarse.
¿Qué otro elemento también forma ese documento, esa Carta Magna? La Constitución de Cádiz. Ojo, ojo, ojo. Si bien igual la Constitución de Cádiz reconoce y le otorga fueros a la Iglesia Católica y al Ejército, es en donde ellos o la Constitución de Cádiz de ese entonces le daba esos poderes de ejercer la justicia civil y la justicia penal a estas instituciones. ¿Por qué? Pues porque era lo más acertado, o era lo más pulido, o era lo más disciplinado que había en ese entonces. Pues hay que reconocer que la iglesia pulió sus sistemas administrativos, pues bajita la mano 2000 años. Bueno, ok, 1800, 1500 años, perfectamente pulido. Y la parte que le toca a los militares, pues también es un sistema o es una institución que perfectamente está muy engrasada, que perfectamente está muy coordinada. ¿Con qué? Con la administración básica. Porque hay que recordar que la vida castrense o la vida de militar es un estado dentro de otro estado. Sin alejarme del tema, podemos entender que en México 60 centavos de cada peso es para sostener las instituciones militares. Ojo, pueden ser más, pueden ser menos, pero es un aproximadamente. Así es. Entonces, si tú como país o como gobernante quieres tener gobernabilidad, paz social y sobre todo cumplir ese tratado de sometimiento el que menciona Juan Jacobo Rousseau, en donde yo me someto al Estado a cambio de qué, de seguridad, de protección, pero sobre todo de identidad, pues tienes que gobernar con el ejército, tienes que gobernar con la vida castrense. Entonces, la Constitución de Cádiz es lo que hace. Le otorga a la vida castrense y a la vida secular esos grandes poderes. ¿Por qué? Porque bueno, el reino de España entiende que tenía que gobernar con esas instituciones, si no, era imposible. A ver, nada más imaginemos que somos un México de ese entonces en donde población más, población menos, de 8 a 9 millones de habitantes. ¿Cómo vas a gobernar? Estamos hablando que de distrito, hoy lo que era Ciudad de México, pues yo creo que tendría el tamaño de lo que viene siendo, ay, no lo sé, un Puerto Vallarta, que van de vivir 1 millón, 2 millones de habitantes. Digo, Guadalajara es una ciudad que tiene 5 millones de habitantes y 2 millones flotantes. O sea, lo que es el área conurbada de Guadalajara es lo que era todo el país. Ahora, vamos imaginando el contexto. Imagínense nada más que es un país exactamente de 8 a 9 millones de habitantes, ¿va? En donde su gran mayoría eran indígenas o hoy en día pueblos originarios, no hablaban español, seguían teniendo sus costumbres y sus tradiciones porque la ley de Cádiz así se los hacía hacer a los gobiernos novohispanos. Entonces, imaginen la cantidad que podía generar, o la riqueza, más bien la riqueza que podía generar los núcleos habitacionales, no sé, pongamos Veracruz, pongamos Nuevo León, bueno, Monterrey, Guadalajara, Colima, Oaxaca. Oaxaca era una ciudad muy importante en ese entonces.
muy, muy importante. Era un puerto de conexión bastante interesante, obviamente en contacto con Guerrero. Campeche siempre tuvo el problema de la piratería. Entonces, sumémosle eso. Entonces, a ver, vamos imaginándonos un país profundamente dividido, en donde hay gente que extrañaba la corona española por los fueros que otorgaba, obviamente, el sentido de pertenencia de la corona española. La corona española, les reitero, pues no podía por las cuestiones de división tan enormes que tenía. Pero es importante que podamos entender justamente esa parte de la división en donde pues nada más eran los negros o los blancos. Digo, los liberales, que ellos, ¿qué es lo que estaban, no voy a decir peleando, qué es lo que querían proponer? Garantías individuales. ¿Qué es lo que querían eh, proponer? La división de poderes, como lo conocemos hoy en día, poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Que en esto de la reforma, si ustedes me preguntan, eh, estoy parcialmente de acuerdo con la elección de jueces y magistrados, parcialmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es cierto, si es una actitud o si es una vida democrática. Pero ojo, los filtros, los filtros que se están aplicando o que se aplicaron no son los adecuados y ya lo estamos viendo. Ojo, porque también el poder sí es algo que hay que tenerle mucha precaución y mucha, pero sobre todo con una lupa enorme para quienes van a ejercer ese poder, porque ya lo estamos viviendo, ya lo estamos viviendo. Entonces, pues nada más imagínense ustedes esa parte en donde va a ser un magistrado electo por voto popular, pero debe tener todas las credenciales o todas las cartas en donde sea el idóneo para poder ser juez. Entonces, bueno, volvamos. Imagínense el año 1856, donde los debates eran muy intensos. ¿Por qué? Pues porque así tenían que ser. Y bueno, la Constitución del 57, vamos a empezar por ahí. Entonces, imagínense un grupo de liberales en donde ellos están peleando por los tres poderes, ellos están proponiendo esos tres poderes. Ojo, esos liberales no eran gente, eh, ¿cómo decirlo? No eran gente ignorante ni mucho menos eran aventureros, no, eran gente muy pudiente, pero sobre todo con toda la intención de transformar la vida de la nación. Miren, eh, poder empezar y ver la oposición de la iglesia y que era el Partido Conservador en ese entonces, pues fue un capítulo muy dramático en nuestro país. Tan dramático que, bueno, hubo una guerra. No quiero entrar en controversias sobre la entrada a la guerra. Fue un capítulo demasiado, demasiado doloroso para México. Y imagínense todavía a la par de la Revolución Mexicana que después surgió en el 17. Vamos, que siempre hemos sido un país muy, pero muy combativo, ¿eh? Un país en donde tan lejos ya lo dijo Porfirio Díaz, tan lejos del cielo y tan cerca de Estados Unidos, porque siempre han sido intervencionistas. Desde que se pierde esa guerra, hacia la mitad del territorio, que también igual, no fue una situación en donde se hayan dejado perder. Simplemente los norteamericanos supieron hacer esa guerra. Aprovecharon la división que había y fue como ganaron. No me creen, por ahí empecemos a buscar a aquellas
cartas de aquellos militares en donde Zaragoza, uno de nuestros principales héroes, se ve cooptado, en donde ya había falta de parque, en donde los, los militares no recibían la paga. Y ojo, si no había paga, hay deserción. Ojo, ojo, ojo. Entonces, era un México muy convulso, pues nada más todavía teníamos la piratería, como les decía, en Campeche, en Veracruz. Imposible, imposible tener gobernabilidad. Y aparte, no había dinero. ¿Qué más, qué problemas podíamos tener todos? Todos, todos, todos. Eh, Miren, la parte más complicada, ¿cuál era? La inseguridad. La inseguridad tanto en los caminos, tanto la inseguridad que había al momento de hacer negocios con México. Bueno, estábamos hechos pedazos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se juntan los dos partidos, empiezan a encontrar un lugar común. ¿Cuál era ese lugar común? Una constitución. Primero, ¿qué es lo que necesitaban? Un caudillo. ¿A quién creen que le hablaron? A Antonio López de Santana. Miren, está muy, muy, muy interesante esto. ¿Por qué? Porque es donde empieza a surgir la Constitución de 1857. Esta surge de los ideales, tanto de un grupo liberal, de los grupos políticos en México, y pues teniendo opositores a los conservadores y a la Iglesia Católica, como ya lo hemos mencionado. Era una respuesta a la serie de cambios en la Carta Magna de ese entonces. Antes de la Constitución del 57, como ya les había dicho, estaba la de 1824, que aquí es donde se empieza a establecer, como les decía, por parte de los liberales, la división de los poderes, en que en ejecutivo, legislativo y judicial. Bueno, las características de esta constitución, la de 1824, estaba dividida en cuatro sectores o son los 4 puntos más importantes. Uno, ojo, la de 24, la forma de gobierno, que era república representativa popular con un sistema federal dividido en estados libres y soberanos, que de hecho, si ustedes se ponen a escarbar poquito, Aguascalientes pertenecía a Jalisco, parte de Zacatecas pertenecía a Jalisco. De hecho, hay una propuesta cuando todavía estaba el reino de la Nueva Galicia, que Guadalajara no fuera la capital. La capital la pensaban mandar a Zacatecas, pero por centralismo y por una cuestión meramente militar de logística se decidió que fuera todavía la Ciudad de México. Bueno, cierro comillas. Como les decía, la separación de poderes de gobierno, como ya lo había mencionado, que esa también era la cuestión. La tercera, las limitaciones en donde esta constitución no incluye los derechos ciudadanos de manera explícita y la igualdad de los ciudadanos era restringida por la permanencia, como les decía, de fueros militares y eclesiásticos. ¿Qué significaba? Que tanto el poder como la iglesia, no más que tanto la milicia, los militares y la iglesia católica tenían casi el 80% del capital o del control de la nación. 4, como les decía, en esta constitución, la del 24, se basó en la constitución de Cádiz, en las Estados Unidos de Norteamérica, en la de promulgada en 1814 por José María Morelos y Pavón, en sus famosos sentimientos de la nación. Y pues podemos recordar que la clase política en la facción liberal
ellos estaban subdivididos. Porque también había liberales y no tan liberales. Miren, eran los liberales radicales o progresistas y los liberales moderados. Apoyaban algunas reformas, pero eran un poquito más cautelosos y se inclinaban por mantener ciertas tradiciones. Ojo, esas tradiciones, ¿cuáles eran? Era impensable que hubiera un Estado laico. Era impensable la separación en donde no podíamos eh, separarnos o donde, no, pues separarnos, pues ni que yo hubiera nacido ahí, ustedes tampoco, no. En donde la vida civil, en donde la vida laica, vamos a ponerlo de esta manera, era impensable. Tenía que ser la religión católica, tanto que dice en unos de sus artículos, discúlpeme que no me acuerdo exactamente cuál, en donde creo que es el 24 de ese entonces, en donde dice que la religión católica de los Estados Unidos mexicanos no hay otra religión igual. Ojo, eso da, aunque no tenga que ver, la cuestión de reconocer la libertad de culto es muy importante. Holanda, eh, donde ellos empiezan a crecer. Cuando ellos se independizan de la corona española, que era más o menos en esos tiempos, ellos permiten la libertad de culto. Y es en donde empezamos a tener otras maneras de pensar, otras maneras de entender, otras maneras de hacer negocio. Y es por eso que Holanda empieza a crecer. No digo que sea malo o no digo que sea bueno, pero sí es interesante cómo dominan los pensamientos religiosos en la estructura y en la cultura de una nación. Bueno, ahora vamos a los conservadores. ¿Qué hacían los conservadores? Bueno, pues ellos defendían la tradición y los privilegios de la iglesia y del ejército, buscaban mantener su influencia en el poder y el poder de la iglesia católica en un gobierno centralizado. Ojo, de ahí nos viene, como les decía, el centralismo. Toda la vida, desde que México fue eh, considerado una colonia, ha tenido el problema del centralismo, desde los españoles en las famosas consejas de Carlos V de cúmplase pero no obedézcase, hemos ahí tenido ese enorme, enorme problema. Bueno, como les decía, la guerra de reforma fue fue una atrocidad. Se cometieron varias atrocidades. Hubo, hubo un capítulo en donde se le llaman los mártires de Tacubaya, en donde fueron fusilados doctores, indígenas, soldados. Todos pasaron por las armas. Y eso al final, no lo vamos a ver en esta sesión. Pero es necesario decir que esta guerra surgió por la promulgación de la Constitución de 1857. Y como ya les había dicho, España le apostaba obviamente a los conservadores, lo que antes de 1821 eran los realistas, y los liberales pues eran apoyados por la Unión Americana en una intención de que pues, de quitarle poder a la corona española. La corona española siempre le dio lata a todo mundo, a los ingleses, con los ingleses no pudieron, los franceses les molesta mucho ese tema y algún día yo los invito a que si tienen la oportunidad de platicar con un francés que esté más o menos consciente de ese tipo de cosas, no le cae en gracia el decir, oye, ¿por qué nunca pudieron con los españoles? Sí, sí tengo cierto respeto, cierta admiración por el mundo nuevo hispano y por la corona española, que al final se traduce en usos y costumbres moros o usos y costumbres árabes. Nada más imagínense, el apellido Medina no era otorgado para cualquiera. Medina significa ciudad de las luces. Y el otorgarle el título de Medina a una ciudad es porque tenían universidades,
era porque ya operaban. ¿Qué operaban? Hacían disecciones en seres humanos, se dedicaban a la medicina. Vamos, era un título difícil de ganar, pero de conservar aún más, pero eran ciudades que avanzaban abismalmente. Entonces, si algo le debe España al mundo árabe, es eso, es el conocimiento. Y si algo nosotros le debemos a España, que es el conocimiento. Entonces, tenemos que dejar de entender la educación tradicional en lo que se refiere a las historias de satanizar. México no existiría sin esos mundos. Bueno, les digo, México se dividió en dos gobiernos paralelos. Había, obviamente, en México los estados que apoyaban a los liberales y los estados que apoyaban a los conservadores. Como una anécdota, el gobierno liberal que estaba comandado por Benito Juárez García, imagínense, él se tuvo justamente de aquí de Guadalajara, o de la ciudad de Guadalajara, para los que no estén fuera tomando sus clases en otro estado. Imagínense que de Guadalajara, ahí es donde surge la famosa frase de Guillermo Prieto, que fue secretario de Hacienda: alto, los valientes no asesinan, porque lo iban a pasar por las armas a Benito Juárez ahí en la ciudad de Guadalajara. Después le preguntan a Guillermo Prieto que si es verdad que lo que dijo, y Guillermo Prieto dice: no me acuerdo. De verdad no me acuerdo, pero si lo dije, qué bueno que con eso le salvó la vida al señor presidente. Pero la verdad no me acuerdo. Yo creo que fue un acto de demasiada humildad, ¿no? Pero anécdotas. Entonces, les decía, imagínense, sale Juárez para asentar el gobierno en Veracruz. Ustedes que dicen, bueno, pues se fue por carretera o se fue por caminos reales o se fue... No, se fue en barco y se aventó toda la ruta hasta Centroamérica. En Centroamérica, no me crean, pero todavía no estaba terminado el canal de Panamá. El canal de Panamá estaba en obra, lo empezaron los franceses, el canal de Panamá, se quedan sin dinero, venden esa obra a los norteamericanos, pero en ese entonces apenas era una propuesta, en el 57 apenas era una propuesta, no, igual, no traigo el dato muy exacto, pero el canal de Panamá se termina como en 1880, 1897, algo así. Fue un trabajo de 30 años, pero el caso es de que él se va por Panamá, cruza Centroamérica, toma un barco y se regresa a Veracruz. ¿Cuánto duró la travesía? Ay, no sé, pero qué afán, ¿no? Bueno, les decía, los estados liberales, ¿cuáles fueron? Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Colima. Sí, efectivamente, amigos de Colima, ustedes pertenecieron a la corriente liberal. Veracruz y Michoacán. Entonces, pues bueno, imagínense, ¿no? Y los estados con ideología conservadora, estoy grabando como a las 11 de la mañana y el cansancio, pero hay que cumplirles. Estados de ideología conservadora: Chihuahua. Cosa rara, fíjense, Chihuahua, hubo un tiempo que quiso pertenecer a la Unión Americana, ¿eh? Durango, no se diga. Nuevo León, no, estoy perdido, no. Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Puebla, Tabasco, Tlaxcala. Bueno, fíjense que Tlaxcala fue de los estados más aprovechados por la ley de Cádiz, puesto que ellos son los que formaron parte de esa alianza con Hernán Cortés, y Hernán Cortés
los llenó de reconocimientos y títulos nobiliarios a todos los tlaxcaltecas. Fueron un grupo de élite bien interesante. La historia de Tlaxcala es bien interesante. Eh, Hay gente que tiene sus perjuicios con Tlaxcala porque los considera traidores. No, no pueden ser traidores en un concepto en donde México no existía. Lo dejo como nota cultural. No, al contrario. Ellos estaban hartos de los aztecas, ya estaban hasta la coronilla por por el pago de plaza. Bueno, ¿en qué me quedé? En Tlaxcala, obviamente Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán. Fíjense, Oaxaca, el estado en donde Benito Juárez era oriundo, pues no, ellos eran más que nada conservadores. Bueno, como les comentaba, los liberales eran apoyados por Estados Unidos, en América del Norte, que ellos influyeron mucho para que ganara la guerra de reforma, tanto que Benito Juárez estuvo viviendo en Nueva Orleans, le dieron armas, le dieron dinero. Es innegable, la ayuda, lo pongo entre comillas y lo subrayo con rojo, la ayuda de los norteamericanos para poder, para que Benito Juárez ganara. También la parte oscura de Juárez es de que él quería entregar los estados del norte a la Unión Americana y en ese entonces ya no le interesó a los americanos esos estados, pero de verdad que poca tan convulsa. Ok, les decía a los conservadores pues, que fueron apoyados por la corona española y pues el resultado pues, no fue nada favorable para los hispanos, puesto que ya también venían pero muy desgastados por la guerra que tuvieron con los propios americanos por Cuba. Bueno, ¿qué buscan los liberales? Como les decía, con esta reforma de leyes, la separación de la iglesia y el Estado. Miren, bien, si bien igual la iglesia tuvo mucho que influir en la independencia de México, eh, la iglesia tenía como les decía, una gran porción del poder administrativo de los bienes del país. Eh, pues nada más imagínense, ¿no? Ellos se encargaban de impartir la justicia, ellos eran los que impartían la justicia civil y pues obviamente la religiosa, el registro civil, los matrimonios, los nacimientos, era, era el negocio de la iglesia. Como les decía, tenían el 80% de la tierra ociosa, no la tenían sin trabajar. ¿Qué es lo que hace Juárez al amortizar todo esto? Que se pusiera a trabajar, que se empezara a generar riqueza. Y ojo, al Vaticano no le cayó nada en gracia, ¿eh? Nada en gracia, y trataron de copar y trataron de coartar la presidencia de Juárez. Muy en el fondo, ellos son los que llegaron a apoyar también de una manera no oficial la estancia de Maximiliano. Europa siempre ha sido un punto de aparte, pero en ese entonces el Vaticano eran los que decían, y también, ¿por qué no? Pagaban guerras y sí influyeron mucho para que Maximiliano de Habsburgo, justamente, creo que Maximiliano era más liberal que el propio Juárez. ¿Cuál fue el problema? Igual, se quedó sin dinero. Ya no le, ya el Napoleón III, su primo, que es lo que le dijo, pues, ya no te puedo ajustar. ¿Por qué? Porque Alemania estaba muy ocupada en unificarse y ¿qué es lo que hace Napoleón? Pues necesito defender los territorios
que está buscando Alemania, Alsacia y Cortina. Creo que sí eran esos los territorios que estaba buscando el Kaiser Guillermo. Sí, el Kaiser Guillermo. Ay, discúlpeme, no traigo ahorita el dato muy fresco, pero Napoleón III, ¿qué es lo que hace? Decide defender esos territorios que los perdió. Los perdió, se anexaron, eran territorios muy ricos, y aprovechan los americanos, patrocinan a Benito Juárez, porque de no haber sido esa condición, Maximiliano se vuelve a nutrir. Y cállense que yo creo que si hubiésemos tenido hasta la recuperación de los territorios, los americanos le dicen anexados, y nosotros le decimos que nos robaron. Y digo, o les robaron, pues ni ustedes ni yo nacimos en ese entonces vamos a poner anexados. Entonces, eh, creo que aquí es en donde, dentro de todo ese caos, como les mencionaba, que son los conservadores y los liberales que llegan les digo, al punto medio de un acuerdo. Es donde ellos se ponen de acuerdo por primera vez. Me estoy yendo un poquito para atrás, es que esto creo que se lo he comentado, y es en donde ellos eligen a Antonio López de Santana, lo votan, las dos facciones llegan al punto común, tanto los conservadores como los liberales, creen en él un caudillo, pero los conservadores le dicen a Santana, nosotros te elegimos y también te vamos a apoyar, pero necesitamos y te pedimos que la religión católica la privilegies. Y los liberales, ¿qué es lo que eh, dicen? Bueno, vamos a ceder. Ahí es donde empieza a haber un trabajo político. Pero Santana empieza a elegir una dictadura propuesta por los conservadores, con tal de que defendiera la soberanía nacional, pero Santana empieza a hacer una administración en donde él considera que la dictadura es la mejor forma de gobernar, en donde, miren, las dictaduras sostienen ellos que existen porque hay una administración impecable, una administración de corte militar, pero Santana llegó a los excesos, tanto que él pedía impuestos por usar barba, él pedía impuestos por ventanas, por tener caballos, por tener gatos, por tener perros. Vamos, que hasta los propios eh, conservadores dicen, oye, pues creo que sí nos pasamos, y empieza él a tener sus detractores, y pues en fin, le dan las gracias a Santana. ¿Qué buscaban los liberales? Pues una reforma de leyes, pero lo principal, que era la separación de la iglesia y el Estado. Miren, la, la Iglesia Católica tuvo mucha influencia en la independencia de México, mucho, 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 que obviamente le dio una gran porción de poder administrativo de los bienes del país. Pues como les decía, la Iglesia influye en que se reconozca a México como país. España firma el Tratado de Reconocimiento y de Amistad. Es un tratado que fue en 1821, en donde ellos dicen, pues no, te reconozco como mi igual y vamos a tener un tratado de amistad y vamos a hacer comercio. Ya se hablaba de tratados de libre comercio, imagínense. ¿Qué más podemos pedir? Yo creo que nada, yo creo que nada. Bueno, a ver, les decía que Santana se hizo un dictador, empezó a perseguir a liberales, entra en la dictadura tiránica. Les digo que Benito Juárez, pues,
se va a Estados Unidos, se esconde en Nueva Orleans. ¿Cuál fue el acabose de Santana? Hay una porción de tierra muy grande, un territorio que se llamaba La Mesilla. Santana la vende. Yo creo que sería interesante ver y entender el por qué eso hizo Antonio López de Santana, por qué vende la Mesilla. Hay que entender que México estaba súper quebrado. Cuando pasa esto, surge un personaje en el estado de Guerrero, Juan Álvarez. Juan Álvarez, ¿qué es lo que dice? Desconoce a Santana en su famoso plan de Ayutla. ¿Qué es lo que dice? ¿Sabes qué? No te conozco, o te desconozco, no quiero saber nada de ti. Junto con Ignacio Comonfort. Y básicamente, ¿qué es lo que decía este plan? Desconozco a Santana. Queremos un gobierno liberal de forma interina. Queremos convocar un congreso constituyente para restablecer un gobierno liberal y sobre todo restaurar las garantías individuales, lo que hoy serían derechos humanos, y eso ya lo hemos visto en otros temas, en otras clases, en otros videos. Al final, ya para terminar, jóvenes, ¿en qué sobresale Juárez? Bueno, Juárez es donde pone orden, es en donde comienza él a darle orden a los tribunales civiles. Es en donde él empieza a pedir que el Estado sea laico, en donde justamente los tribunales se encarguen ya de la justicia penal, de la justicia civil y de la justicia mercantil. A continuación, voy a subir el video y vamos a ver justamente los dos videos que vimos el sábado para quienes ya me siguieron el tema, ya me mandaron, y quienes ya me mandaron sus aportaciones, su análisis, ya los recibí. Y para los que no, muchachos, los espero, son 2 cuartillas. Voy a subir justamente los videos que hablan a mucho detalle sobre la guerra de reforma. ¿Por qué ver estos videos? Miren, el que yo esté platicando, imagínense el que yo esté platicando 3 horas, no me van no van a poner caso, no van a poner atención. Y la interacción y los testimonios de personas, por ejemplo, como estudiosos en historia militar, la opinión directa de la Iglesia Católica sobre la guerra de reforma y sobre la ley Juárez es más que interesante. Voy a subir ya este video, voy a instalar ambos videos y muchachos, espero su retroalimentación vía los medios, ya sea por mi WhatsApp o dentro del propio Classroom. ¿Sale? Espero esa información este propio viernes en la noche, o todavía, si no hay remedio, sábado hasta mediodía. ¿De acuerdo? Los estoy viendo, jóvenes. Gracias por escucharme. Estamos en contacto.